Ahí tenemos justamente, claro, va a decir Zbigniew Brzezinski, un demócrata que fue también, además para decir algo del autor, que es más importante su obra, pero vamos a decir ahí algo. Este hombre que era asesor de Barack Hussein Obama, durante su gobierno fue también de Jimmy Carter. En los 60 estuvo, él es uno de los que elaboró el discurso de Lyndon Johnson, era pro guerra de Vietnam y podríamos decir que se paraba en el continente de frente, tenía a todo su continente, América como todo su continente. Él se para a hablar desde allí, como asesor. Él es miembro de lo que podemos decir el Deep State, que está en las costas de Estados Unidos, en lo que es allí Baltimore, lo que es Virginia, esta zona que también se le llama el Beltway, creo que se le llama. Bueno, esta zona del este, allí donde vive toda la tilinguería yanqui, donde están todas las mayores inversiones, allí está el complejo industrial militar que nos va a ayudar el análisis de Brzezinski, nos va a ayudar ¿por qué? Porque su obra, no olvidemos que es hijo de rusos, ¿no? Él es polaco, pero bueno, son pueblos eslavos, para aprovechar de entender ahora el grave problema que están teniendo el conflicto intereslavo, que responde un poco a todo esto. Pero para arrancar, Brzezinski va a tratar de comprender la consolidación de una potencia que él le llama, él no le dice el imperio estadounidense, él dice la potencia eh, militar, la potencia económica, la potencia industrial, tecnológica, la potencia mundial que es Estados Unidos, ¿eh? tiene un puntapié inicial, es como que justifica, toda la obra es un poco justificativa de que Estados Unidos terminó en esa situación. Eh, la historia, las fuerzas, la llevaron a ser lo que es, ¿no? También introduce lo que es el destino manifiesto, también introduce cuestiones como muy complejas que ayudan, si él era el asesor de Jimmy Carter era además el secretario de Seguridad del Estado, era el asesor de la Secretaría principal y el asesor en relaciones exteriores de Barack Hussein Obama durante el periodo del año 2009 hasta el 2017. O sea, Brzezinski muere en el año 2017. Él nació en el 28, un tipo que vivió 89 años. Pero ¿qué es lo que va a observar durante todo el tiempo y el desarrollo de su obra? Va a intentar explicar de qué manera quedó configurada esa potencia luego de una victoria militar humillante para España en su ocupación colonial. Él va a traernos a nosotros un elemento para que podamos comprender que en su primera salida del continente, en su arrojo hacia los mares, se lleva por delante una potencia naval, una potencia militar imperialista, que es España, se la lleva puesta, obtiene una gran victoria, tiene la ocupación de las Antillas, de lo que es las islas del Caribe, y desde allí empieza a alargarse. Por eso digo que se pone de frente, se pone a sus espaldas del círculo polar ártico, allí está más representativo, se pone a sus espaldas todo lo que es el círculo polar ártico, de frente ve a todo su continente, ve a su derecha el Pacífico, ve a su izquierda el Atlántico, y desde ahí se larga, se queda en la costa este, se queda en la costa donde está Washington, Baltimore, Virginia, donde acabamos de mencionar que está el Deep State, ahí está el núcleo duro, el complejo industrial militar que también le va a agregar el otro día
terminó su obrita de maldad, Pepe Escobar, y dice, bueno, el Beltway, allí en Columbia, en Washington, que abarca también toda esa zona, Maryland, Virginia, dice, bueno, ese núcleo, en palabras es el MISIMAT, que es una potencia, es una, digamos, es un núcleo que concentra el complejo industrial que es, además de militar, es de Congreso, es de academia, es de inteligencia, de milla y de think tanks, va a decir, ¿no? Allí se concentra, pero no tiene una armazón nueva, es una armazón histórica la que ha conformado esta geografía que ha instalado a esta primera potencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero se iba a decir que la primera gran guerra mundial va a ser la Segunda Guerra, por enfrentar a 3 continentes. Esa fue una gran guerra, y donde se levanta, donde aparece, hace su entrada en escena protagónica la potencia estadounidense, y le va a decir como en una isla en su propio continente. Vos querías decir algo, Martín, ¿no? ¿Puede ser? Al respecto. Sí, yo iba a agregar, digamos, la progresión hegemónica que va marcando, muestra, bueno, en los mapas que muestra lo que es la máxima extensión del imperio romano, luego del imperio mogol, pasa al imperio británico, la supremacía europea, y lo que por supuesto le gustaría entender, o lo que es el centro, el eje de su libro, es la preponderancia global estadounidense, esa hegemonía que de alguna forma en ese hilo histórico, geohistórico, que es lo que nos convoca en el Congreso, está demostrando. Entonces, lo que me parece importante, o sea, acá este mapa también nos anticipa de alguna forma, pero nos demuestra el interés que tiene ya Ucrania en esos momentos, y también lo tiene Polonia como centro de Europa del Este, como país con salida directa al mar, país también de gran territorio por esas condiciones geográficas europeas. Entonces, el clivaje que se puede hacer a partir de Brzezinski es cómo ya Estados Unidos en su estrategia global veía el desarrollo de las potencias y lo que tenía que tratar de frenar, que era una nueva alianza chino-soviética, que es, digamos, lo más temido, a lo que se sumaba Irán también, que mencionábamos antes, pero ya se ve, y lo que denota también el libro es la mirada como potencia global estadounidense, que también hay otros mapas que muestran los diferentes comandos globales en los que está distribuido el mundo, para ver también y usarlo como eje de análisis, así como McIntyre se puede utilizar posteriormente para ver la importancia que tiene a lo largo del texto toda la cuestión euroasiática. Por eso mostraba antes los mapas para ver cómo yo veía el tablero euroasiático, donde Estados Unidos tiene que llegar, donde tiene que hacer pie, porque ahí es donde están los principales contrincantes hegemónicos, y donde él muestra o pretende que Estados Unidos lo que va a hacer es equilibrar el mundo y llevar, no sé si lo menciona de esa manera como pasa en el mundo, pero lo que sí muestra en otros de los mapas que también es ya las diferentes disputas territoriales, pero también, para irnos más acá, la cuestión de reconstrucción de Medio Oriente, el ordenamiento que veíamos en el portal, y el alcance potencial del conflicto chino y lo que considera los Balcanes euroasiáticos. Ahí vemos todos los mismos ejes de tensión, que son enfrentamientos con las potencias de segundo orden, o cómo desestabilizar desde las fronteras a estos grandes países que mencionamos antes: Irán, China, Rusia, India y demás. No sé si vos querés desarrollar a partir de este tema, y quiero preguntarle a Alan cómo vamos con esto. No, yo quiero decir justo una cosa que es muy, muy importante, porque
también lo observa en la obra Tosca Vielito Gomier, o The Greatest World War, su gran obra, ¿no? Hay otra que es el dilema de Estados Unidos, pero que ahí también deja un poquito una solapita para que se pueda interpretar que es como que le toca a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que decirlo, que conduce en su cuerpo argumental, conduce um, para introducir elementos poderosos, el relato hacia una no nuclearización del conflicto, no entrar en conflicto con el bloque sino-soviético, pero no dejar de guerrear, pero guerrear con otra cosa. Y va a decir que vamos a meter 4 elementos: la vitalidad política, la flexibilidad ideológica, el dinamismo económico y el atractivo cultural. En vitalidad política, ¿qué guerra va a hacer? Y exportar su formato de partidos, de democracia, de periodo, de cantidad de tiempo que tiene que durar cada cosa, un formato de Estado. Entonces, como vitalidad política. Otra, una flexibilidad ideológica, porque estaba observando cómo el bloque sino-soviético se ponía dogmático, se ponía rígido, porque acá hay una cuestión de interpretaciones que también va a mencionar. El dinamismo económico, vender también eso y mostrar ya que se largó a la ocupación de todas las costas, a la ocupación, a la protección de todas las cabezas de puente, a las principales vías navegables, vías de ultramar, se lanza hacia el mar definitivamente, cuestiona a la reina de los mares, se tira al agua, se lanza y ocupa todo, y claro, ahí está el dinamismo económico. ¿Qué le vas a meter ahí? Circulación de un montón de cosas. Y para finalizar, el atractivo cultural. Es decir, este es el mundo libre, el mundo de las oportunidades, acá el dinamismo se puede, acá el crecimiento, el ascenso social, empieza a observar cómo se puede seguir haciendo esa guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque ahí hay una realidad incontrastable que es la interpretación de las cosas, los valores y los diferentes tipos de vida, ¿no? Alguien dice, Walter Benjamin dice, la historia la cuentan los ganadores, pero no se conocerá hasta que no reivindiquemos a los perdedores. Hoy no digo que sean los perdedores, pero quiero mencionar que Ucrania está teniendo al día de hoy más de 300.000 bajas, 300.000 hombres caídos, ¿no? Yo quisiera ponerme de acuerdo con respecto en este mapa en puntual, que acordemos. Yo le preguntaría a los rusos, ¿cómo se les ocurrió poner su país justo ahí al lado de todas las bases militares de Estados Unidos? La verdad que estos tipos generan mucha inseguridad, estos rusos. Justo van y ponen su país ahí. Ahí va a estar la cuestión de lo que es la libertad y lo que es la seguridad. Va a introducir este tema. ¿Por qué? Porque llega a este bloque sino-soviético a instalar una idea de libertad. En el fin de la Segunda Guerra Mundial, este bloque, hay que entender que hay una parte de toda esa población, de toda esa masa, de toda esa mano de obra, de esa multidiversa cultura, territorio, riqueza y recursos estratégicos para todo el mundo, venía de perder 27 millones de personas. Entonces allí la libertad, ese mapa está muy explicativo. ¿Por qué? Porque hay un trazado, este es el corredor terrestre más desequilibrante de toda la Tierra que haya conocido jamás la humanidad, y que no habrá. Corredor por tierra más extenso, de circulación tremenda, enorme, desequilibrante para cualquier potencia del mundo y cualquier latitud de la Tierra. Entonces, vende, decíamos, estos 4 elementos, la vitalidad política, pero eso es parte de su guerra, eso es parte de su guerra. No entró en confrontación nuclear, pero siguió haciendo la guerra, dice Brzezinski, porque le era necesario que así fuera, para poder analizar esto, ¿no? Pero vamos a tener que contar con un pueblo, así como lo dicen ellos. Dicen ellos, tendrán que contar con nosotros, dicen los palestinos que hoy
están conmemorando 75 años de catástrofe, de la Nakba, que también fue un elemento muy desequilibrante y propio de esas maniobras imperiales decadentes como la corona británica en su disputa allí con la corona francesa, dejando a este pueblo bajo un baño de sangre. Pero yo quería decir, pues, lo quería decir porque, ahora voy a continuar con este análisis, lo quería decir porque me hervía en el corazón. Dicen, nosotros somos el silencio que aturde, así que vamos a tener que sí o sí recordarlos en esta hora. Pero digo también, para seguir comprendiendo, que allí hay un mapa que tenemos que entender, ¿no? Acá hay 8 a 9 países que son la franja eurásica. Ahí está en una línea como si hiciéramos allí pasa la ruta de la seda, ahí tenemos el oleoductistán, vamos a poner el gasoductistán, vamos a ponerle un nombre como hace Pepe Escobar, que rebautiza lugares porque son, de la forma de denominarlo es geodenominación, se llamaría. Estamos inventando terminologías que aprendan, que nos ayuden a entender un poco esto. Dice, 9 países: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Turquía, que dan ahí al Black Sea, ¿no? Al Mar Negro. Dan ahí al Mar Negro. El Mar Caspio es el del otro lado, que está ahí Georgia, Armenia, Azerbaiyán, allí hay otra realidad. Pero en esta franjita que da con el Mar Negro, que da con Turquía, hay una primera franja, pero hay otra segunda que está ya limítrofe. Esa primera franja que mencioné de 9 países son el bloque de Europa que une a este gigante de recursos. En las palabras de su jefe, dice, voy a citarlo, en el foro de Valdai, dice, Occidente, eso, Estados Unidos y esa parte del bloque europeo, separado por esos 9 países que mencionamos, dice Occidente colectivo, le ha dado en llamar, decidió que todo el mundo deberá conformarse con su supremacía, porque ellos no pueden estar tranquilos sabiendo que en el mundo existe un país tan grande, tan rico en recursos, con un pueblo que no admite ni nunca admitirá seguir los mandatos de la batuta de ningún otro país. Dice, bueno, fuerte, Vladimirovich, fuerte, pero bueno, esa es su realidad, tiene esta realidad que le toca. Bueno, pero hay otra franja que está ya al límite. Esta franja que dije no es una franja del todo limítrofe, pero hay otra que se llama la franja de la cercanía, que es la línea roja que no puede atravesar la OTAN, ¿no? Y está conformada por Bielorrusia, que no hay ningún problema con Moscú, Ucrania, que no hay ningún problema con Washington, y Moldavia, que no hay ningún problema con Bruselas, ¿no? Pero hay otro país, no sé si están de acuerdo, pueden levantar la mano, y yo ahí, si están de acuerdo, hay otro que es la República Pridniestroviana, Moldava, Pridniestr, es pasando el río Dniester. Dniester es un río como el Dnipro, que lo habrán escuchado en la cobertura que han hecho los medios hegemónicos, el Dnieper, el río Dnieper, allí al sur de Ucrania, que bueno, van todos allí al Mar Negro y a la península de Crimea, pero bueno, este está entre lo que sería Rumania y la península de Crimea. Allí está el Dniester. Y Pridniester significa Pridniestroviana, la república pasando el río Dniester, un río que es una principal vía de hidrovía muy importante, es una hidrovía muy importante por la circulación, ¿no? Porque ellos han comprendido esta relación de transporte por aguas, ¿no? Que es los costos. 1 por agua, 3 por tren, 5 por camión, no sé, 10 por avión. O sea, esa relación de movimiento, de flujo de mercancías, ellos lo han entendido, así que utilizan la República Transnistria, que le dicen ellos Pridniestroviana, No, está pasando el Dniester. ¿Cómo? como le en la mano. Le iba a preguntar Ahí. a Alan
¿qué le parecería si, Sí, 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 adelante, adelante. bueno, lo Pierta, como uno de los cierres, por lo menos de lo que decíamos hoy, es que eh, habría que leer a los rusos y uno es Sergei Glassiev para Ah, otra oportunidad, analizarlo, eh, los cambios mundiales más recientes que hay, como uno de los textos a analizar después. No sé si Omar o Gustavo o Alan quieren agregar o comentar como cierre del día o no, no sé si está previsto de alguna otra manera. No, adelante, adelante ustedes y creo que es el momento de ir cerrando, ¿no? Por eso digo, si quieren comentar algo para finalizar el día o... Bueno, Alan, ¿querés poner el cierre vos desde allí, desde Luján? Sí, es interesante. Este es un primer avance de estos grupos de lectura y análisis de textos geopolíticos. Y es interesante porque, como hoy decía Omar, la cuestión geopolítica ha rebasado todos los análisis y es lo que está frente a nuestros ojos en estos días. Entonces, volver a releer estos textos pueden ser bastante aleccionadores. Eh, Les agradecemos a todos los que participaron, eh, que estuvieron en este primer día, a aquellos que estuvieron detrás de la pantalla, con sus saludos, con sus comentarios. Y bueno, decirles que mañana nos volvemos a encontrar a las 16 horas y vamos a estar acompañados por un grupo de colegas mexicanos de la UNAM que van a exponer diferentes trabajos sobre la relación histórica que ha tenido México con Estados Unidos. Una sola cosa puedo agregar nada más, que me Sí, despertaba esa selección de mapas que hace el libro que estuvimos leyendo, comentando. Faltaba una cuestión que es nuestra América o América Latina, aparte de la ah, cuestión palestina y de otros pueblos, pero no hay un análisis pormenorizado, al menos por eso decía que se centra en Eurasia, nada más. ¿puedo cerrar con una frase de que dice de Eurasia, Brzezinski? Adelante, adelante. Dice, Eurasia, por su tamaño y diversidad, limita la profundidad de la influencia estadounidense y control de sus estados. Es demasiado grande, es demasiado poblado, mucha diversidad cultural, políticamente activos y no son dóciles, incluso ante la potencia más grande del mundo que es Estados Unidos. Un análisis plenamente materialista, ¿eh? Y que hace trizas las paparruchadas que habitualmente tenemos que escuchar sobre qué es lo que se está confrontando. Imagínense gran parte de la discusión a la que asistimos nosotros entre un pretendido contrapunto entre heterodoxia y ortodoxia económica como único eje vertebrador de los acontecimientos de nuestras historias. Y aquí vemos en realidad planteos de macrohistoria donde el determinismo geográfico, bien entendido, es el eje rector para comprender la evolución de la historia. Por eso creo Bueno, que son, separados. la geopolítica bien leída marca el pleno regreso del análisis materialista para comprender la realidad. Bueno, algunas palabras finales. Y deja Sí. deja una pregunta picando ahí. El texto dice, los chinos también son sensibles a las reservas doctrinarias estadounidenses con respecto al carácter interno del actual régimen chino. Así pues, los Estados Unidos también son considerados como el principal obstáculo frente a los intentos de China de alcanzar no solo la preeminencia global, sino también el predominio regional. Es, por Bueno, lo la China tanto, no global, justo iba a decirlo, lo de la China no global, pero no teníamos tiempo, es un libro muy largo. no, pero termina preguntando, esto lo dice él, ¿es por lo tanto inevitable que se produzca una colisión entre los Estados Unidos y China? Por eso me parecía, porque digo, en el 97 que se lo estoy preguntando. Visionario.
Un Pero hombre más que muy, nada, muy un estratega. importante. Por eso ha sido asesor y analista de Estados Unidos durante décadas. Evidentemente, como dice Nazaret, podríamos considerarlo, entre comillas, todo un visionario, Un estratega. un estratega. Hay que tener en cuenta que de esa década de los 70, de esa crisis, y que finalmente redunda en esto que llamamos asiatización del mundo, Tal el polaco ha sido uno de los grandes asesores y el otro ha sido el germano estadounidense Henry Kissinger. Ujú. Y los dos son los grandes estrategas y no han sido El estadounidenses. centenario. El centenario. Así es. Y Henry Kissinger es el que produce o sintetiza el acercamiento de Estados Unidos y China como forma de resolver la salida de Indochina tácticamente, pero estratégicamente de dividir a China de la Unión Soviética. Y 20 y pico de años después, en el 97, hablo desde el 70 al 97, el polaco dice, a futuro debemos cuidarnos de no producir el acercamiento entre China y Rusia. Esa es la clave para que Estados Unidos pueda mantener la hegemonía. Y la presencia cortando los vínculos Berlín-Moscú. Ahí su Es, presencia. es que claramente, me parece que estamos hablando, cuando uno ve ese mapa de la barrera desde el Báltico al Mar Negro, en última instancia es lo que hemos visto con la voladura de los gasoductos. Que ya lo venían incluso analizando y vaticinando el demócrata Joe Biden en sus cantidades de años como vicepresidente, incluso agregado político de la embajada. O sea, yo no sé cómo hacían para tener los dos. Los cargos fue vicepresidente y además era el agregado político para relaciones exteriores y asuntos de Ucrania de la embajada de Estados Unidos en Kiev. Así Muy que bien. ahí fueron todos los neocons, Victoria Nuland, eh, a trazar sus planes para poder salvar la democracia, ¿no? Valores occidentales. El hijo de Joe Biden ha quedado envuelto en una serie de procesos bastante turbios respecto de esa relación que estabas marcando de los Biden con Ucrania. Bueno, me parece que ha sido un buen broche esta presencia de los compañeros sobre el análisis geopolítico. Queda un trabajo importante por realizar. Los insto a que formen parte del octavo Congreso de Geografía Económica, donde la asiatización es el eje del llamado, y después tenemos el encuentro Humboldt y la jornada de Geografía Política. Si se mantiene este ritmo de trabajo, probablemente tengamos un muy buen producto compartido de análisis de estos tres autores. Hablamos de Mackinder, Lenin y Brzezinski para poder generar a fin de año algo y tenerlo probablemente como propuesta para impartir en algún tipo de curso el año venidero. Alan, te corresponde bajar los cortinados, como siempre, allí desde Luján.